Sejam bem-vindos e bem-vindas à 16ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, o evento da preservação, história e educação, o evento que trata cinema como patrimônio. Aqui, o território é da diversidade das imagens e espaços que nos representam, que constroem identidades, novas formas de criação e conexões. Vocês vão assistir agora a Masterclass com o tema Como ensinar cinema às crianças. Eu sou Adriana Fresquet, curadora da temática educação da 16ª Cineop, e vou mediar este encontro de uma forma diferente a nossas habituais Masterclass. Nós teremos uma Masterclass diferenciada, onde Alicia Vega conversará presencialmente com o cineasta Ignacio Agüero, de modo que todas as questões previstas acontecerão neste formato de conversa na sua casa em Santiago de Chile. Estamos muito felizes com este aceite de Alicia aos 89 anos e com ter podido recebê-la do modo que ela pediu, ao lado do seu discípulo, amigo e cineasta da oficina que ficou eternizada no filme 100 niños esperando um trem, 100 crianças esperando um trem. Vamos apresentar a Alicia Vega. Ela é uma pesquisadora e professora de cinema, apaixonada por aproximar as crianças, especialmente aquelas que vivem em condições de maior vulnerabilidade, a uma aventura de cinema que consiste em brincar de desmontar os mistérios da imagem em movimento. Entre 1985 e 2015, realizou talleres de cine, que foram oficinas de cinema voltadas para as crianças de populações marginalizadas e rurais em Santiago de Chile. Como especialista em educação cinematográfica, a convite de governos e organizações culturais, atua em diversos países da Europa, América Latina e outros continentes. Em 2000, recebeu o reconhecimento de mérito artístico e cultural concedido pela Divisão de Cultura do Ministério da Educação do Chile. E em 2021, aos 89 anos, está lançando 3 livros, um sobre a linguagem do cinema, outro sobre os filmes e um terceiro sobre 12 jogos escritos à mão, com um formato lúdico apresentado em uma caixa. Alicia afirma que a aprendizagem de cinema como espaço democrático devolve a dignidade às crianças. Ignacio Agüero é um realizador, ator e docente na Universidade do Chile, um dos documentaristas mais reconhecidos do Chile e de América Latina. Ele é membro fundador da Associação de Documentaristas de Chile, da qual ele foi seu primeiro presidente. Recebeu inúmeros prêmios e distinções nacionais e internacionais. Em relação a cinema e educação, criou o programa Zero de Conduta na Universidade de Chile, hoje coordenada pelo professor Nicolás Guzmán. No Instituto de Comunicação e Imagem, ICEI, da Universidade do Chile, ele dá aulas de pós-graduação. E agradecemos especialmente de todo o coração a presença e a participação de ambos para realizar esta Masterclass com um formato de conversa. Sejam muito bem-vindos. Por tu presentación y muchas gracias a Cineop por la invitación a esta conversación que es una masterclass de Alicia Vega. Yo estoy aquí solamente para estar con ella y hacerle las preguntas. ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días. Buenos días, yo estoy muy contenta de participar en este trabajo. Alicia, cuéntanos, por favor, tú hiciste
talleres de cine creados y diseñados y ejecutados por ti durante 30 años. ¿Cuál es el propósito de esos talleres? Lo primero fue, ¿para quién eran estos talleres? Fue uno al año y se pensó de inmediato que cada año fuera para un grupo distinto de niños, de manera de poder estar en poblaciones diferentes y darles la posibilidad a muchos niños de Chile de poder disfrutar de este entretenimiento. Se basó principalmente en proponerles un espacio de libertad. Estábamos en dictadura, las condiciones para los adultos y para los niños eran muy duras y la escuela no estaba buena para muchos de estos niños que eran muy pobres y que no tenían posibilidades de mejorar. Entonces, al ofrecerles un espacio en el que ellos pudieran ir libremente sin la presión de la escuela, fue un hecho que a mí me importó muchísimo, el que los niños fueran porque ellos quisieran. Y se les convidó en la misma población al único lugar más grande que había aparte de sus casas, que era la capilla de la Iglesia Católica. Y los sacerdotes siempre las prestaron con mucho interés de prestar un servicio. Por eso los talleres se realizaron casi todos en la parte central de la población. Los niños fueron a un horario en que no había escuela, que eran los sábados en la mañana o a veces en la tarde. Pero fueron a inscribirse y sin saber exactamente a qué iban. Y se les propuso que ellos iban a buscar nuevos amigos, que iban a ver películas, que iban a hacer trabajos manuales, que iban a tener una pequeña colación a la hora del recreo y que ellos podrían hacer sus propios trabajos si ellos lo deseaban. Y esto resultó muy bien porque yo no tenía ninguna historia de cómo tratar a los niños tanto en las palabras como en los textos. Y pensé de inmediato que lo más práctico sería ir viéndolo semana a semana. Entonces yo les hablé igual que como le hablaba a los alumnos de la universidad. Y fui viendo que los niños entendían bastante bien y que si se les explicaba algo, aunque fuera difícil, con términos sencillos, ellos podían pasar y interactuar conmigo. Entonces, este método me fue dando resultados clase a clase porque yo tenía un programa desde comienzo hasta el final, pero me faltaba cómo hacerlo. Y eso lo fui aprendiendo en la medida que ellos respondían. Esto fue muy bueno porque me di cuenta también que los niños faltaban mucho a los sábados. Esto no era constante, porque la madre los mandaba a algún quehacer, o estaban enfermos, o simplemente se habían quedado dormidos. Entonces, elaboré un sistema en que cada sesión fuera un módulo, algo entero, que no quedara nada pendiente para resolverse la semana siguiente. De manera que si un niño iba, podía aprender algo, podía hacer un trabajo, podía hacer una historia de eso, y si faltaba a la semana siguiente, no perdía nada. Cuando se reincorporaba, volvía a tener un módulo completo.
Y por eso en cada taller se aceptaron siempre nuevos niños que iban llegando, otros permanecieron siempre y algunos no volvieron nunca más. Pero se produjo algo que fue muy importante. Es que cada uno se sintió lo que quería hacer. Nunca hubo una presión ni de notas, ni de te voy a dar un premio o no te lo voy a dar, o vas a tener esta disposición para ti que te va a surgir algo desde allí, sino que todos se sintieron igualmente tratados. Y eso para mí era fundamental, en que se terminara esto de la escuela, de que había un niño que era más inteligente que otros, que había un niño que siempre se sacaba las mejores notas. Aquí todos valían igual porque todos entendían lo que se les estaba mostrando y todos al hacer un trabajo podían responder perfectamente. Por ejemplo, si había que referirse al encuadre de una persona, un plano medio, les decíamos que hubiera una persona de cuerpo entero en el cuadro. Era importante que el niño entendiera que había una persona desde la cabeza hasta los pies. Ahora, cómo lo dibujaba él era enteramente secundario. Había unos que eran mejores para dibujar, otros no, otros que hacían simplemente una línea y le ponían palitos para brazos y piernas, y todo era igual. Un niño una vez me dijo, tía, a mí me encanta venir al taller porque usted todo me lo encuentra bueno. Y eso era exactamente lo que queríamos, que se sintieran acogidos, pero no acogidos únicamente en la simpatía de recibirlos bien, de darles un refrigerio para el recreo, sino que intelectualmente, que ellos sintieran que ellos valían por lo que hacían, porque eso era lo correcto. Entonces, esta forma de trabajar a mí me fue dando esperanzas de que no solo se entretuvieran, sino también que fueran aprendiendo bastante sobre el lenguaje visual. Y esto resultó muy bien porque los niños empezaron a mejorar en su respuesta. Al comienzo eran rápidos para hacer cualquier cosa, pero después se fueron dando cuenta de la validez de dejar algo estampado en un papel y que empezaron a entender lo que era la creatividad. Y eso fue muy bonito porque nunca hubo competencia entre ellos, ni nunca hubo ninguna maldad de parte de los que lo podían hacer mejor o peor. Todos eran igualmente valiosos, igualmente bienvenidos. Eso fue lo que yo observé, y luego que fue aumentando la autoestima de los niños. Se fueron recibiendo por ellos mismos la noticia de que ellos comentaban en su casa lo que habían hecho en el taller y que los padres los oían. Y pasaron de ser personas anónimas que no tenían ninguna validez dentro del grupo familiar a ser los protagonistas el día sábado, porque ellos llegaban con un trabajo hecho, pues llegaban con noticias de una película que habían visto y llegaban con noticias de algo rico que habían comido. Entonces, esto fue consolidando una historia entre ellos y el taller. Cuando se les preguntaba qué amigos tenían, ellos decían del taller. Un día salimos de la capilla con los monitores que me ayudaban y vimos que al lado había una casa chiquitita en que recién las había entregado el gobierno. Y había una mesa preparada y salió la mamá del niño que era del taller y dijo, le vamos a celebrar por primera vez el cumpleaños.
y entonces vimos, y los invitados eran todos del taller. Entonces funcionó esto de que realmente los niños hicieron nuevos amigos. Y luego que este proyecto siempre fue valorizado por los niños como algo aparte de la escuela, algo que ellos podían dar a su vida propia. Y eso fue muy importante para, eso es lo que creo. Es muy interesante lo que tú dices, Alicia, porque ayuda a apreciar el método tuyo de trabajo, y que en el cual tú también, lo dijiste, vas aprendiendo a hacer el taller. Es decir, los conoces a ellos por primera vez y conoces la situación de ellos por primera vez, y entonces necesitas conocer a cada uno de ellos para ir elaborando tu forma de hacer el taller. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Escucharlo como tú misma fuiste aprendiendo. Claro, y yo entonces ahí intenté hacerles un resumen escrito de lo que habíamos tratado, y eso se los entregaba en unas 3, 4 hojas que se le repartía a cada niño, y él lo archivaba en una carpetita que tenía, que también le habíamos entregado al comienzo. Y eso fue muy bonito porque ellos tenían un respeto enorme por su carpeta, les encantaba, la leían completa, y en la semana podían recordar lo que habían aprendido porque ahí estaba escrito. Ahora siempre contamos con este aprecio que los niños tenían por esto que iban juntando como fascículos cada semana, y en general los padres, cuando querían castigarlos, si llegaba un padre borracho a la casa, por ejemplo, le tiraba la carpeta al canal al niño como un castigo. O luego la madre, si quería castigarlo, también no lo dejaba ir al taller. En general, a los niños les restituíamos sus carpetas, y para ellos fue una felicidad enorme ver que las máquinas hacían su trabajo y había otro ejemplar que podía reemplazar el perdido. Pero siempre mantuvimos una postura de no juzgar demasiado duramente a los padres. Era el momento en que se vivía en el país entero una mala racha. Entonces, se puede decir que el propósito del taller era producir momentos de felicidad para los niños y que ellos se sintieran bien acogidos y que por lo tanto aumentara su autoestima y que vieran que era posible vivir la vida con momentos de alegría y pasarlo bien y aprender y tener amigos. ¿Y qué tenía que ver el cine con todo eso? Era lo que yo sabía. Yo le conté a los niños que yo había estudiado cine, era lo que sabía, y que eso se los quería enseñar a ellos para que se entretuvieran, porque yo también me había entretenido mucho en mi vida. Y que el cine eran las películas, y que las películas las hacía alguien. Y que nosotros íbamos a aprender cuál era el oficio de hacer una película. Y luego poder ver el resultado en una pantalla, que era la proyección que ellos tenían todas las sesiones de 1 o 2 películas, según el tema que habíamos tratado. Y eso a ellos les gustó mucho porque era muy práctico. Era mezclar la teoría con algo que se hacía, y
que se hacía con las manos y que se hacía pensando en algo y que ellos podían hacerlo. Ahora les expliqué que nosotros podíamos elegir las películas que veíamos también y que ese era un derecho nuestro y que en general había personas que ganaban mucho dinero proyectando determinadas películas, pero que nosotros a la vez también las podíamos elegir. En esa época no había mucha televisión, de manera que casi, me parece que en el primer taller el 90% de los niños no había ido nunca al cine, porque eran niños que vivían en la pobreza. Y después tuvimos un 80% que nunca había ido, ¿sí? Y los padres igual. Entonces estábamos con una franja de niños que tenían problemas similares. Por lo que dices, el taller era también un testimonio de tu propio goce con el cine, como lo viviste tú de niña, y transmitiste eso en el taller, lo creaste a partir de tu propia experiencia. Ahora, los talleres que conocemos hoy, que se hacen en Chile y en otras partes del mundo, consisten en que los niños filman, crean sus guiones y filman sus películas. ¿Cómo era en tu taller el proceso creativo para los niños? Yo le expliqué a los niños que nosotros éramos pobres. Éramos pobres como país y éramos pobres especialmente ahí en la población donde ellos vivían. Entonces que había máquinas para filmar que eran caras y que había empresas a las cuales se podría recurrir para ver si nos prestaban un equipo para poder filmar algo. Pero que siempre íbamos a estar pendientes de que esa cámara no se cayera o no se estropeara porque era muy valiosa y teníamos que devolverla. Entonces que yo pensaba que podíamos hacer lo mismo, pero de mentira, que íbamos a jugar a filmar. Y que eso se hacía si nosotros construíamos, cada uno de ellos se hacía una cámara de cartón, le ponía un tubito que semejara una lente, y que íbamos a aprender qué hacían los creadores de las películas para lograr hacer una obra de arte. Y que ellos ponían, por ejemplo, la cámara a una distancia del sujeto, la podían subir, la podían bajar, la podían trasladar en un carrito, y todo lo que hace un realizador cuando está filmando se podía remedar de mentira. Y que nosotros íbamos a hacer eso porque aprendíamos igual cómo se trabajaba en la materialización de filmar y sin la presión de tener que cuidar instrumentos que nosotros no podíamos costear. Es decir, dignificar la pobreza. Decir, yo no tengo cómo comprar esto, pero tengo sensibilidad y tengo inteligencia para jugar a que estoy haciendo lo mismo, pero con un resultado de traspasarlo a un papel. Y nosotros le dije a los niños, vamos a dibujar cuadro por cuadro lo que estamos filmando. Y entonces les entregué a cada uno unas tiras de papel largas en que estaban los cuadros y ellos iban dibujando lo que querían. Y resultó muy bien, porque ellos entendieron que nos podíamos divertir, nos podíamos poner a inventar cosas importantes sin gastar más de lo que nosotros podíamos disponer. Y eso fue una fórmula
muy activa, muy al mismo tiempo gratificante, porque nadie empezó a dolerse de, oh, qué pobres somos, o qué lástima que no tengamos esto, lo habríamos hecho mejor si tuviéramos tal equipo, sino que nos enfrentamos a lo que teníamos y a eso le sacamos partido y con eso fuimos felices como talleristas, todos activos. Y no hubo ninguna diferencia ni entre los hombres ni entre las niñas, porque todos sostenían cámaras o nos subíamos a unos cajones chicos para aumentar la altura de la cámara sin esfuerzo de máquinas pesadas. Entonces todos éramos realmente iguales. En los talleres también ha sido muy importante el trabajo manual. Los niños trabajan mucho con las manos y tienen objetos para trabajar. Y eso ocurrió igual desde el primer taller hasta el último. En circunstancias que en el primer taller, los primeros talleres, no existía el teléfono celular, por ejemplo. Y en el último taller sí, ya era tiempo del celular, todos los niños tenían sus teléfonos celulares. Sin embargo, tanto en el primer como en el último taller, los niños disfrutan y gozan el trabajo manual. En los últimos talleres, tampoco el celular vi yo que se afectara el taller. ¿Cómo fue ese cambio tecnológico que durante 30 años fue ocurriendo, que hizo que los niños no conocían el celular, nadie conocía los celulares y al final de los 30 años sí, era algo que todos los niños tenían? Sin embargo, el trabajo manual seguía siendo lo más importante. Sí, yo creo que en todos los talleres, en los 30 años, los niños se entretuvieron mucho con el trabajo manual haciendo juegos en que podían mover la imagen. El taumatropo, el zootropo, todo eso les encantó, que ellos con sus propias manos recortaban, pegaban, hacían agujeros y entonces podían ver que esta imagen se desplazaba y luego podían inventar ellos otros modelos y luego esos mismos modelos eran exhibidos en las exposiciones que hacíamos en el propio taller y que los visitantes podían replicar el mismo movimiento que ellos habían inventado. Eso les causaba mucha gracia. Pero con el paso del tiempo, claro, en el último taller los niños estaban con celulares. Pero la primera parte del movimiento de la imagen con sus manos siempre fue muy gratificante para ellos. Lo que pasa con el celular es que ellos perdieron el encanto de ver las películas. A ellos lo que les falló fue deslumbrarse con la proyección de las películas. Ya no les importaba para nada que fuera una sala oscura, no les importaba tampoco que estuviera el grupo completo de 100 o 200 niños mirando la misma película. Ellos veían cada uno en su celular lo que quería. Y entonces estaban tan habituados a eso que eran individualistas. Pero también ocurrió que yo observé que también habían perdido el agrado por la lectura. Yo dije al comienzo que desde el primer taller les repartimos al final de cada sesión 3, 4 o 5 hojas escritas para que ellos recordaran lo que habíamos aprendido y los modelos de lo que habíamos hecho. Y al final, en los últimos talleres, tuve que reducir estas páginas. Finalmente les entregué solamente una, en que ya no las leían, entonces no tenían el hábito de la lectura. Y lo que se conservó sí siempre fue
un recuadro en que estaba anotado el nombre de la película que habían visto, el nombre del director, el año en que había sido realizada y el país de donde procedía. Eso siempre lo llenaron, pero leer algo sobre lo que habían aprendido nunca más sucedió. Entonces, la reacción que hubo para esto fue rebajar la edad de los niños participantes. Si al comienzo fueron niños de 5 a 12 años, en los últimos talleres aceptamos hasta 10 años. Y ahora, en este momento en que se han hecho exposiciones de trabajos realizados por niños en distintas partes de Santiago y también de regiones, hemos hecho, después de la inauguración, algunos trabajos en vivo con niños locales. Y estos niños van por una sola vez a hacer 1 o 2 trabajos manuales. Y esos niños también los hemos llevado de cursos pequeños, niños de 7 o 8 años. Porque a un niño de 10 años ya en este momento no le interesa mucho recortar o pegar algo, no está dispuesto a un trabajo que lo pueden suplir apretando una tecla. Son más flojos. Sí. La gente en general conoce tu taller por la película 100 niños esperando un tren. Pero ¿qué cosas hay en el taller que no aparecen en la película? Yo creo que en general no aparece ese clima terrible de dictadura en que estaba presente en todas las actividades. No aparece tampoco el factor de cesantía de los padres. Cuando uno hablaba con un niño y él hablaba de su papá, le preguntaba a uno, ¿y tu papá en qué trabaja? Y él decía, ayuda a llevar cajones. Cosas que no eran empleos, en realidad eran empleos inventados por ellos, pero en el fondo estaban cesantes y no había ingresos económicos a la casa. Otro niño decía, mi mamá trabaja cuidando a un niño. Y en el fondo, él no se quejaba, pero el niño cuidado no era él, era otro. Y por eso la alegría que había de parte mía de hacer el taller era poderles dar este espacio de felicidad en que ellos eran acogidos, que lo que ellos hacían importaba, que sus trabajos se guardaban, que sus trabajos se exhibían y que allí eran todos iguales porque no había el más habiloso ni el más tonto. Todos tenían sus valores y siendo cada uno distinto. Luego, había también en todas las poblaciones donde nosotros trabajábamos, en diferentes épocas más o menos, pero siempre había ollas comunes, donde la gente iba a buscar alimento porque no generaban ingresos como para preparar comida en su propia casa. Y eso lo vimos hasta los años 2013 en Los Nogales. Había gente que iba a buscar la comida caliente a la hora del almuerzo, una ración al día por persona de cada casa. Y eso como que a uno le daba siempre ánimo de que todo lo que se hiciera por mantener cada vez con mayor preocupación el taller era lo necesario y lo justo para esos niños y también para su familia. Había veces que alguna
niñita, por ejemplo, se acercaba a mí y me decía en secreto a la oreja: ayer comimos humas con tomatito. Y era como la felicidad más grande que le había pasado en la semana. Es decir, habían logrado comer. Y para mí eso fue siempre muy, muy definitorio, como los niños valorizaban lo que ellos comían, pero tampoco se quejaban de no tenerlo en sus casas. Los niños siempre han sido muy leales con su familia. Cuando de repente se da el caso de que un niño diga en qué trabaja su papá, que otro diga no sé. Cuando un niño dice no sé, es porque el padre está en la cárcel. Es muy raro que un niño diga mi papá está preso. Ellos dicen no sé. Y como son disléxicos, escriben no es. Entonces, es siempre gratificante para el adulto que trabaja con niños ver que todos los días aprende de ellos. Son mucho más generosos, mucho más comprensivos y también más cautelosos en el trato. Lo cual significa que al hacer un taller, un profesor o un monitor o un cineasta, quien sea, tiene que estar muy atento a los niños que tiene al frente para aprender de ellos. Y tú, bueno, después que terminaste de hacer los talleres, el 2015, te dedicaste a hacer estos cuadernos de cine, que se llaman los cuadernos de Alicia, que me imagino que están pensados para que otros puedan seguir haciendo estos talleres. ¿Cómo presentarías tú el libro que se llama Los cuadernos, no, se llama Cuadernos de Alicia, que son estos, ¿no? Cuadernos de Alicia que vienen en una caja que trae 3 cuadernos, ¿no? El lenguaje del cine, los 12 juegos y las películas que tú mostraste en los talleres. ¿Cómo presentarías tú este libro, estos cuadernos? Presentaría como la transmisión de una experiencia, de algo que se hizo y que pienso que podría servir de inspiración para otras personas que están haciendo un trabajo similar. A mí me tocó durante años oír a gente que me decía que había visto 3 o 4 veces 100 niños esperando un tren y que anotaban los trabajos manuales que hacían los niños. Después lo que aprendían del lenguaje del cine, de lo que era un traveling, lo que era las distancias de cámara. Y luego que trataban de hacer lo mismo. Entonces pensé que sería una buena idea aportarles lo que realmente se hizo en los talleres, el programa completo, todos los juegos que los niños hicieron, cómo se hacen, cómo están las plantillas para que se puedan replicar. Y luego, en cuanto al lenguaje del cine, cómo había un ordenamiento para mostrarles el desarrollo de la imagen teóricamente. Y luego las películas que los niños vieron y cuál fue la reacción ante ellas, por qué les interesó, cuál fue su reacción y por qué se eligieron estas y no otras. Y esto a mí me pareció que tenía la validez de poder decirle
esto lo hemos hecho durante tantos años a niños de diversos lugares de Chile y tuvimos esta respuesta y esos niños ahora son adultos y hay muchos a los que encontramos en el camino que nos han dicho que el taller fue una ventana para ellos, que les abrió un mundo nuevo que no se los había abierto ni la familia, ni la escuela, ni el barrio, porque ellos ahí vieron que había un mundo que ellos no conocían, que es el mundo de la cultura. Y nosotros siempre les hablamos a los niños no solo del cine. Yo siempre tuve pendiente esto de la lectura, del acompañamiento que son los libros. Luego de la música, les dábamos películas en que la música era un factor muy importante y que ellos lo percibieran. Y había veces que ellos mismos nos pedían repetir la exhibición. Y entonces eso yo lo traslado a los grupos de personas que quieren trabajar con niños, en que les digo que yo lo hice talleres de cine, porque cine era lo que yo sabía, pero que hay talleres de teatro, hay talleres de música, hay talleres de folclore, hay talleres de lectura, y que cada uno que pasa por la universidad tiene un horizonte que podría llenar con lo que él sabe. Y si quiere, puede adecuarlo para que otros también sientan la alegría de disfrutar del saber, que es compartible. Estos cuadernos también son muy hermosos como objetos, ¿no? Son un objeto muy hermoso. Y tú quisiste que fueran hechos así en la forma de cuadernos y que fueran hechos tal cual como tú lo hiciste, ¿no? Con tu propia letra manuscrita. Entonces estos cuadernos son iguales al original que tú hiciste. ¿Por qué quisiste que fueran así, digamos, en forma de cuadernos? Yo quise que fuera algo sencillo, que no tuviera que usar máquinas para hacerlo, sino que yo misma iba escribiendo a mano y pegando, recortando yo misma, pegando imágenes que sacaba en una fotocopiadora, los modelos, y ponerlos en el orden que se necesitaba para cada ocasión. Es decir, algo que puede hacer un trabajo limpio, organizado, inteligente, no es necesario tener una gran oficina y una gran cantidad de máquinas. Todo se puede hacer con esmero y siempre la sensibilidad, yo creo que es lo que suple el tener una gran disposición escénica. Estos libros, estos cuadernos, acaban de aparecer, acaban de salir de la imprenta. Ahora queda todo el trabajo de difundirlo, que llegue a todas las escuelas, que llegue a los profesores que quieran hacer talleres, que viaje a otros países también, como podría ocurrir con Brasil. Sin embargo, ahí hay que hacer un buen trabajo de traducción y no sé cómo hacerlo para que puedan llegar hechos de la misma manera, ¿no? Tal cual, con el mismo tipo de letra. Y está también ahora, después después que terminaste de hacer los talleres, está la Fundación Alicia Vega, que tú presides y que, bueno, tendrá entre sus funciones la máxima difusión de estos cuadernos, también de los libros
anteriores que tú has hecho, y también tú haces muchas exposiciones de los talleres en distintas partes de Chile, distintas ciudades, donde se exponen los trabajos de los niños, ¿no? Desde el primer hasta el último taller, lo cual es un testimonio maravilloso de una producción creativa de los niños y de una gran belleza de los objetos que los niños han hecho. ¿Qué puedes decirnos de eso, de esta difusión de los trabajos, ver colgados los dibujos de los niños de 1985 en adelante en grandes salones o lugares de exposición, que podría ser también algo que podría ocurrir en otros países? Todavía la fundación no ha hecho eso, pero podría hacerlo. Y tú personalmente estás de muy buena salud, estás igual como tú eras cuando yo te conocí. ¿Estarías tú dispuesta a viajar a algunas partes con exposición de tus talleres? Dispuesta a todo mientras viva. Y a mí me congratula enormemente haber tenido el sentido histórico desde el primer taller, porque desde él se guardaron todos los trabajos creativos de los niños. Es decir, cuando un niño hacía un taumatropo, lo llevaba a su casa, era de él. Pero el que había inventado, que era su propia creatividad, lo reservábamos guardado. Y ese se mostraba en la exposición en ese taller, pero quedó guardado ahí para siempre. Y ahora que hemos hecho exposiciones de los talleres, hemos presentado trabajos de toda la historia de ellos, que son 30 años, y cuando hicimos una exposición en Antofagasta, en el norte de Chile, se anunció por el diario principal que llegaba el taller de cine, la Fundación Alicia Vega, a hacer una exposición de trabajo de los niños. Y entonces la exposición era en una semana más, y estábamos viendo el lugar, sacando los paquetes con todo lo que íbamos a mostrar allí, cuando llegó un señor como de 40 años y dijo: yo hice el taller con ustedes en el año 1987, creo. Entonces me llamó tanto, y mi hermana también fue, que era más chica. Bueno, adiós, los vengo a ver el sábado que se inaugura la exposición. Entonces yo llamé por teléfono a Andrés Ovalle, que nos está ayudando ahora aquí en esta grabación, y le dije: busca el taller tanto. Le di los nombres de los dos niños. Y él al día siguiente llamó y dijo: encontré 14 trabajos. Los mando para allá, llegan mañana. Y efectivamente llegaron, y el día de la exposición nosotros a la entrada colgamos los dos, entró, y entonces se dio cuenta que era de verdad, que nosotros queríamos a cada niño por él mismo, por una persona distinta cada uno. Y luego acá en Santiago también hicimos una gran exposición en el GAM, en el museo enorme al centro de Santiago, y ahí llegó una señora con 2 niños. Y ella dijo: yo hice el taller con ustedes en tal año. Le dice: aquí están los trabajos de ese año, pero no había ningún trabajo de ella porque no se podía poner demasiado. Le dice: pero aquí está la evaluación de los trabajos, de lo que se hizo, todos los trabajos de ese año.
porque yo publicaba cada año una evaluación de lo que había pasado en cada población, cada taller. Y ahí estaba ella con su opinión. Y ella no podía creer que 25 años después estuviera escrita una reseña hecha por ella, su opinión. Y luego le dije, espérate, más adelante está la opinión de los padres. Y aquí está lo que dijo tu mamá. Y ella se puso a llorar, porque muy emocionada. Y entonces le regalé un ejemplar de esa evaluación y ella le dijo a sus 2 hijos, ¿se fijan? Yo siempre les he contado del taller de cine y esta es la tía que nos enseñó todo. Ella le había contado a sus hijos era una niña en su población. Ahora ella dijo que era una contadora, que le iba muy bien en su trabajo y que había empezado a preocuparse de estudiar cuando le había dado estas fuerzas para que uno pudiera hacer más cosas de las corrientes. Bueno, eso es notable que nosotros podemos conocer hoy porque tú tuviste la sabiduría de archivar cada uno de los trabajos de los niños. Entonces, hoy podemos ver los primeros dibujos de los niños de 1985. Y así cada año. Bueno, eso es algo notable que hay que agradecer. Bueno, tal vez Adriana quisiera hacer otras preguntas, en fin. No sé. Yo quiero sobre todo, Ignacio, agradecer mucho la disponibilidad, el conocimiento, la experiencia y ese afecto para contar y compartir una experiencia de vida, un camino, y darle un destaque muy grande a esto que ha hecho Alicia, que vos muy bien puntuás, que es guardar la memoria, guardar la historia, preservar esa historia para devolverla a los niños que van llegando a los nuevos talleres, para que ellos también puedan inventar y aprender más cosas con cine. Yo creo que es muy fuerte para un encuentro como el que estamos participando de cine patrimonio y con curadurías de historia, de preservación y de educación, poder tenerlos a Alicia y a Ignacio aquí es una alegría y es un agradecimiento eterno por todas las personas que los van a poder conocer, escuchar y aprender. Bueno, muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a ustedes. Acompanhe e assista gratuitamente a programação da 16ª Cineop, que acontece no site cineop.com.br até o dia 28 de junho. Obrigada pela participação e até a próxima.